En este capítulo vamos a tocar el siguiente tema, que es el dominio de desempeño de la planificación. ¿Se me escucha, verdad? Claramente. Sí, Ok, sí. ok. A ver, ¿de qué habla el dominio de desempeño de la planificación? Básicamente, este dominio se encarga de la planificación organizada y coordinada de todas las actividades, trabajos, tareas que se va a realizar a lo largo del proyecto. Por ejemplo, actividades, dentro de las actividades tenemos algunas funciones, ¿no? De coordinación, actividades de repente de mapeo de tareas, ¿no? Y esto se va a dar a lo largo de todo el proceso del proyecto, ¿ok? En esta etapa también se va a ver, se tiene que definir qué enfoque se va a dar, ¿no? Si es un enfoque del tipo predictivo, adaptativo, ¿no? Un enfoque holístico. Holístico quiere decir, o sea, de principio a fin y todo el proceso, no solamente una parte. Tiene que ver aquí todo lo que corresponde a la planificación, ya desde la definición de su alcance hasta su gestión de costos, gestión de adquisiciones, gestión de recursos, todo lo que tiene que ver, ¿no? Y esa es la labor del director del proyecto, ¿no? Este, esta etapa es muy importante porque la planificación se tiene que realizar correctamente, ¿no? Y es donde el director de proyecto se le debe dar, debe enfocarse mayor tiempo de su labor en estas tareas de planificar, ¿no? Porque luego de la planificación ya viene la ejecución, ¿no? Donde su participación no es mucho de él, es más ya de ¿no? De la parte operativa. Pero esta parte de planificación involucra al 100% al director del proyecto, ¿ok? Por eso se dice, ¿no? Que debe dedicar un tiempo adecuado para esta planificación. Hay que tener claro en este punto que es una estimación, porque en planificación se estima mucho, ¿ok? Que es una exactitud, que es una precisión, ¿no? Estos términos hay que tenerlo claro. Por ejemplo, dice que la estimación es una evaluación cuantitativa del valor o resultado probable de una variable, ¿ok? Tales en el costo, en el recurso, esfuerzo o tiempo de duración. Y una exactitud tiene que ver mucho con la parte de calidad del producto, ¿ok? Precisión habla también de la gestión de calidad y la precisión de una evaluación de la exactitud. En este punto va de la par tanto la exactitud con la precisión, ¿ok? He mencionado que en esta parte de la planificación hay que ahondar mucho, ¿ya? Entonces, más que la teoría, nos vamos a darle el tiempo y entender muy bien cómo funciona toda esta parte de la planificación. Por ejemplo, ¿no? Acuérdense de este mapeo de procesos, ¿ok? Acuérdense, ¿no? Que tiene los cinco procesos, pero fíjense la parte de planificación, ¿no? Miren cuántas actividades y cuánto abarca, ¿no? De todo el proyecto. Digamos, es lo más grueso, es donde el director del proyecto tiene que enfocarse mayor tiempo, ¿no? Y Disculpa, luego eso ya, que estás hablando no se mira, no se ve. a ver, disculpen. Ok, ok. Mejor la pantalla voy a compartir. Ok, ya está. A ver, ahora sí se ve. Sí, Ya, ok. No, mencionaba que hay que tener claro como las etapas de un proyecto, ¿no?
Ok, eso creo que está clarísimo, ¿no? Inicio, ejecución, inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Entonces, la tarea de planificación abarca bastante en un proyecto, ¿no? Es por eso que el director del proyecto debe enfocarse, debe dedicar mayor tiempo, mayor concentración, porque todo esto debe estar eh, planificado correctamente. Fíjense de que, fíjense la parte de planificación, ¿cuánto abarca? Pa- Es prácticamente todo, todas las tareas, actividades que él tiene que definir, tiene que establecer, tiene que articular con otros procesos, articular con otros interesados, ¿ya? Entonces, vayamos, por ejemplo, ¿no? Ya tenemos claro de que la parte de la ejecución del proyecto, perdón, el proyecto inicia con la fase de ejecución, eso no lo vamos a tocar, de inicio, perdón, no lo vamos a tocar. Nos vamos a enfocar en la parte de planificación. La planificación inicia primero planificando la gestión del alcance, teniendo claro cuál va a ser el alcance de un proyecto. ¿Ok? Acuérdense que un proyecto eh, abarca o gira en torno a tres dimensiones: alcance, costo y tiempo. ¿Ok? Entonces, hay que definir, hay que tener claro la parte del alcance. Fíjense de que este mapa es muy interesante, por eso se los he compartido, pero hay que hacer lectura de ese mapa, ¿no? Hay que definir primero el documento del plan de gestión del alcance y para elaborar este documento, obviamente necesitamos entradas, necesitamos herramientas y como tal, qué documento se va a emitir, ¿no? Para definir la gestión del alcance necesitamos primero que el documento del acta de constitución del proyecto, acuérdense que hemos tocado eso, debe estar ya aprobado, definido, o sea, oleado y sacramentado por el patrocinador, ¿ok? O si no hay un patrocinador, debe tener la aprobación de- del, del interesado, ¿no? Con mayor jerarquía. Luego, hay que tener también como entrada algunos factores ambientales de la empresa, ¿no? Como por ejemplo saber en qué ambiente, en dónde va a estar ubicado eh, el, el proyecto, dónde se va a realizar, y el plan de la dirección del proyecto que viene después de que se elabora el acta de constitución del proyecto, y algunos activos de los procesos de la organización. Se refiere esto a eh, información base que está en la empresa, alguna base de conocimientos, algún documento histórico, ¿no? Que va a servir de input para que se inicie o se planifique este nuevo proyecto, inclusive la base de datos de conocimientos, ¿no? Documentados, y hay que tenerlo, y eso nos va a servir para poder elaborar este documento. Y como herramienta o técnica para este documento, ayuda mucho el juicio de expertos. ¿Qué cosa es juicio de expertos? Se refiere a las personas, podemos tomar como hacer la consulta a las personas que tengan mayor experiencia en la organización, y podamos preguntarle, ¿no? O una orientación de cómo debería funcionar este proyecto, ¿no? Que nos dé algún alcance. Eso se refiere a analizar obviamente los datos. Y las reuniones es clave para definir acuerdos, ¿no? Actividades, ¿no? Toda información que se maneje en una reunión es muy importante.
Y como salida de la planificación de gestión del alcance, se elabora un documento, que es el plan de gestión del alcance, ¿ok? Y el plan de gestión de requisitos. Por ejemplo, como documento del plan de gestión del alcance, se puede, podemos manejar esta plantilla, ¿no? Esta plantilla donde nos va, obviamente tenemos que definir cuál va a ser el alcance, describir, ¿no? En proyectos es necesario, es importante manejar documentación de descripción del proyecto, ¿no? Porque eso va a servir, necesitamos tener documento del proyecto, ¿no? Como modelo podemos tomar este documento de plan de gestión del alcance, ¿ok? Y es lo que hemos dicho, ¿no? Entonces el director brevemente define de qué se va a tratar el proyecto, describe los objetivos generales, algunos objetivos específicos, definición del alcance, si el alcance se puede verificar, ¿ok? Definir quiénes van a ser eh, los responsables, ¿no? Con sus actividades, roles, de repente el gerente de proyecto, los especialistas, lo que hemos mencionado, algunas herramientas y métodos también. ¿Ok? Entonces, eh, como ven, la parte de gestión del alcance es claro, luego de definir el plan de gestión del alcance, viene luego la recopilación de requisitos, ¿no? O sea, una vez que tengamos nuestro alcance ya definido, establecido, hay que definir cuáles van a ser los requisitos. Por ejemplo, en la parte de proyectos de desarrollo, ¿no? Eh, se da mucha importancia a los requisitos, ¿no? Para que los requisitos no cambien a medida que el proyecto avanza. Entonces hay que darle también la importancia a este punto. Como entrada para la parte de recopilación de requisitos tenemos la documentación del proyecto, algunos documentos, alguna documentación del negocio de la organización, ¿no? Como un documento histórico de qué maneja, qué información tiene, qué aplicativos base tiene, ¿ok? Y acuerdos, ¿no? Los acuerdos que ya se han definido en la parte de planificación de gestión del alcance. Como herramientas y técnicas, ya la recopilación de requisitos ya hay que tener acá, hay que tomar decisiones de cuáles van a ser esos requisitos, ¿no? No podemos todavía, digamos, divagar o suponer en algunos requisitos, sino tomar la decisión de cuáles son los requisitos, ¿ok? Nos ayudamos también con algún diagrama de procesos, algún prototipo, algún mapa de, de cómo va a ser el producto, el proyecto, ¿no? Que va a servir mucho. Y finalmente, luego de recopilar los requisitos, sale un documento. Es muy importante tener estos documentos, ¿no? Porque no solamente hay que tenerlo verbalmente, acordarlo o remitir por correo esa parte, sino plasmarlo en un documento, ¿ok? La gestión, por ejemplo, documentación de requisitos, por ejemplo, podemos tener esta plantilla. Y lo más importante de esta parte de la gestión de requisitos, ¿no? Que básicamente es levantar cuáles van a ser los requisitos, es clasificar los requisitos si van a ser funcionales. Estoy hablando en el ámbito de un proyecto de desarrollo, obviamente, ¿no? Requisitos funcionales, no funcionales, o de proyecto, o algunos requisitos también de repente regulatorios, ¿no? Que tengan que ver con el cumplimiento de alguna entidad reguladora
algún municipio, la SUNAT, algún ministerio, ¿no? Que nos pidan eh, que se cumpla cierto requisito, cierta norma, ¿no? Entonces, eso también hay que clasificar estos requisitos, ¿no? Hay que tener claro, ¿no? Porque, porque no vaya a ser de que no se identifique estos requisitos y a medida que está avanzando el proyecto pueda, pues, salir una situación y eso puede traer un problema, ¿no? Al proyecto. Es por eso importante este mapeo de requisitos, que muchas veces ya en la ejecución del proyecto no se levanta toda esta información. Por eso es importante utilizar como una técnica, ¿no? Una reunión en la que se acuerda, ¿no? Se define cuáles van a ser los requisitos, ¿no? Y juntar a todo el equipo, juntar a todo el equipo, juntar eh, a los, algún jefe de departamento, algún jefe funcional, ¿ok? Luego estos requisitos hay que verificarlos, ¿no? Porque muchos de ellos podrían ser requisitos que no han sido identificados correctamente, ¿no? Entonces hay que hacer la depuración de estos requisitos. Y a medida que avanza el proyecto, hay que hacerle hay que tomar, eh, o los requisitos durante el proceso van cambiando. Este requisito ya ha tomado otra forma o ya no es lo que inicialmente se ha pedido, y es allí donde entra la gestión de cambios de requisitos, ¿no? Entonces hay que cambiarlo, hay que acordarlo. Se debe manejar un documento, ¿no? Y justamente este documento sirve para llevar control de qué requisitos se están cambiando, qué requisitos ya eh, están quedando como última versión, ¿no? Y todo ello se debe tener controlado, se debe tener organizado, ¿ok? Y hacerle seguimiento y control de requisitos, ¿no? Este documento, esta plantilla tiene varios puntos que para que ustedes la puedan considerar, pero estoy resaltando algunos, ¿no? Algunos puntos más relevantes, ¿no? En cada, por ejemplo, en este caso, en el de plan de gestión de requisitos. Ok, luego de recopilar la parte de los requisitos, ya como que se va a tener más claro la parte del alcance y es acá donde ya se define, fíjense la flecha, ya se va a definir el alcance. Aquí en el 5.1 recién se elaboró el plan de gestión del alcance, pero en el 5.2 ya estamos definiendo el alcance, ¿no? ¿Cuál es el alcance que va a quedar finalmente, ¿no? Tenemos en este punto ahí como entrada todo lo que hemos mencionado anteriormente, el acta de constitución del proyecto aprobado, el plan para la dirección, documentos del proyecto, ¿no? Factores ambientales, activos de la organización. Eh, Estos cuatro documentos o puntos Una se... consulta, disculpe. Sí, Los factores ambientales van a depender del tipo de proyecto. correcto. Porque, por ejemplo, un proyecto que se realice al interior del país, por ejemplo, en mina, difiere mucho de un proyecto que se trabaja en Lima, ¿no? Porque hay factores externos, ambientales, factores inclusive externos, como si, ¿no? La población inclusive, ¿no? Es un factor que hay que tener en cuenta. La comunidad, entonces a eso se refiere, ¿no? Eh, no sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí está bien, solamente que obviamente si el proyecto no lo contempla, no, esa parte no. Si lo contempla, obviamente que sí. Entiendo que es así. Todo proyecto debe contemplar el factor ambiental. Lo que va a depender aquí es qué tan relevante es tener en consideración ese factor ambiental.
Si yo Claro, se considero contempla, como pero se coloca lo que corresponda según el proyecto. correcto, Ujú, correcto, ya. ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con lo que explicaba, ¿no? Un proyecto al interior del país en una mina, o sea, hay muchos factores ambientales que hay que tener en cuenta, ¿no? Ujú, sí, totalmente claro. Ok, Gracias. entonces, estos documentos de entrada nos va a acompañar en todo, digamos, en toda la parte de planificación, ¿ya? Y hay que tener aprobado, hay que tenerlo a la mano y hay que tenerlo ya revisado y tenerlo disponible para consultarlo en cualquier momento. Y así como las herramientas y técnicas también, ¿no? Por ejemplo, en todo momento un gestor de proyecto debe tener la humildad de poder consultar a ciertas personas que conocen mejor del tema, ¿no? O de la especialidad, porque el director del proyecto no es el especialista en sí, o el ingeniero, ¿no? Eh, que conoce, ¿no? Él siempre se tiene que apoyar con otras personas. Entonces, por eso digo que él debe tener la humildad de hacer la consulta sin problemas, ¿no? Al ingeniero senior, al empleado de mayor experiencia, ¿no? O inclusive al practicante, ¿no? En alguna materia o especialidad del proyecto que se está manejando, ¿ok? Analizar los datos siempre, tomar decisiones, ¿no? El director del proyecto en todo momento toma decisiones. Acuérdense de lo que se ha definido ya en el acta de constitución del proyecto, ¿no? Él tiene la responsabilidad y la autoridad para tomar decisiones. En este punto ya en la definición del alcance, debe manejar mucho, ¿no? Las habilidades interpersonales de equipo, ¿no? ¿Por qué habilidades interpersonales? Porque tiene que tener el manejo, ¿no? De definir al momento del alcance, ¿no? Por ejemplo, eh, podría un proyecto definir un alcance inalcanzable, o sea, él tiene que pisar tierra y decir, oye, estás pidiendo algo que no se va a poder cumplir, ¿no? Entonces, el director de proyecto debe tener ese, eh, como se dice, ¿no? El tacto para poder manejar alguna habilidad interpersonal de él con otras personas y analizar el producto final. Como salida, en la definición del alcance, el documento que va a tener es el enunciado del alcance del proyecto. El enunciado del alcance del proyecto es básicamente, si por aquí lo tengo, a ver, sí, acá está, que es un documento, esa es una plantilla que estoy presentando, que básicamente define el propósito del proyecto, descripción del alcance y cuál es el alcance que ya luego de las reuniones van a estar incluidos en el proyecto y cuáles son los que han sido excluidos, ¿no? O sea, ese documento hay que definirlo también, porque no todo lo que se pide se va por entregar. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Eh, el cliente o el usuario quiere todo, pero a veces en todo lo que pide no sabe lo que está pidiendo. Entonces, eh, eso hay que describirlo también, ¿no? En este documento. Se debe describir cuáles van a ser los entregables de ese proyecto, como ya como producto, ¿no? Se describe, por ejemplo, puede ser un sistema de gestión operativo, ¿no? Ya, algún manual de usuario, ¿no? Algún reporte, alguna capacitación, ¿no? Eso es lo que hay que definir en este documento de enunciado del alcance. Y este documento tiene que estar clarísimo, ¿no? Este documento tiene que estar clarísimo porque eh, este documento es el que va a dar el inicio, ¿no? Ya al desarrollo del proyecto. Y algunas restricciones que puedan darse en el proyecto, ¿no? Obviamente siempre hay restricciones de presupuesto, ¿no? La limitación de presupuesto, de recurso, y eso hay que describirlo. Suposiciones, también importante. Eh, en proyectos hay que definir también
qué es lo que supuestamente se debe cumplir. Ya, esto también, ¿no? Por ejemplo, en se dice, ¿no? Se asume que los recursos tecnológicos estarán disponibles durante todo el proyecto, pero no se sabe si va a estar disponible, ¿no? Porque puede ocurrir algo y, y quedan indisponibles el recurso de cómputo, el recurso de, no sé, algún recurso, ¿no? Entonces, una suposición. Hay que definirlo también, ¿no? Hay que definirlo porque si es que no se define, el problema va a saltar cuando no está descrito, ¿no? Entonces, ¿quién de las partes asume? ¿No? Al cliente, al director del proyecto o a la organización, ¿no? Entonces, pero si está descrito como un supuesto, ok, esto se mencionó, pero quedó al aire. Ok, entonces ya esto ya entra a otro punto, ¿no? En un acuerdo, ¿no? Pero hay que definir, describir esa suposición, ¿ok? Y fíjense, ¿no? Las firmas. ¿Quiénes deben firmar, no? El director del proyecto, el cliente, ¿no? O sea, es por eso es que se debe manejar los proyectos con documento. No sé cómo manejan ustedes sus proyectos, pero hay que tener en cuenta la documentación. Ok, entonces ya tenemos definido el alcance. Luego de haber definido, vamos a crear nuestra estructura de desglose de tareas o trabajos. Para los que están ingresando o los que ingresaron, estamos en el dominio de desempeño de la planificación, ¿ya? Dominio de desempeño de la planificación que abarca muchas tareas, ¿no? Es donde el proyecto, es donde el director del proyecto le debe dar mayor tiempo, mayor concentración, y esto debe estar claramente ya definido y descrito. ¿Ok? Qué es la EDT? Que en proyectos se conoce como EDT, estructura de desglose de tareas, de trabajos. Básicamente es la eh, descripción de las tareas, de las actividades. Igual, fíjense, siempre se apoya con los documentos que ya hemos mencionado, no deja de tenerlos ahí en su radar, el juicio de expertos, y como técnica aquí utiliza mucho la descomposición, o sea, ya es como que entrar, desmenuzar o detallar las tareas, no, no una tarea, la tarea general hay que ya detallarlo, no especificarlo. Como ejemplo, no sé si ustedes han manejado EDTs, yo por aquí tengo esto, fíjense, sí, o sea, quiere decir esto, ¿no? Es como un organigrama. ¿Qué debo tener en cuenta o qué documentos voy a manejar en mi análisis, ¿no? Glosario de términos, catálogo de requisitos, matriz de trazabilidad, casos de uso, en mi diseño, en mi desarrollo, en las pruebas y despliegue. Fíjense, ¿no? Esto hay que describirlo también porque nos ayuda ya en la gestión del proyecto. No sé si hasta aquí hay alguna consulta. Estamos definiendo todo lo que tenga que ver con la parte del alcance, ¿no? Entonces, fíjense que estos cuatro, a ver, como estos cuatro planes, ¿no? O las cuatro dimensiones en la parte del alcance, hay que hacer esa tarea, hay que definirlos. Una vez que se ha definido el alcance, hay que entrar a la parte del cronograma, del tiempo, ¿ok? Fíjense,
Hay que darle el debido tiempo también a planificar un proyecto, ¿no? Con las actividades, el tiempo, su tiempo, los responsables que van a estar a cargo de esa tarea. El director del proyecto sigue teniendo en su radar, ¿no? Los documentos de entrada que ya hemos mencionado, no deja de tenerlos de lado. Mucho se apoya para establecer el cronograma ya del proyecto con las reuniones. Y como salida, como un documento ya de gestión o elaborado, va a tener el plan de gestión del cronograma. Ojo que el plan de gestión del cronograma recién es el documento, no es aún el, ¿no? El project GAN o el GAN, que de repente ustedes manejan mucho, no es el GAN, sino es el plan de gestión del cronograma, ¿no? Algunos puntos importantes para definirlo en esto, lo que he identificado es el director del proyecto debe manejar indicadores de desempeño, como por ejemplo el valor ganado, ¿no? El valor ganado y el índice de desempeño del cronograma va a indicar eh, qué tanto estamos atrasado o adelantado del proyecto, ¿no? S- Hay una fórmula para sacar el valor ganado, hay una fórmula en proyectos y hay una fórmula también para sacar la variación del cronograma y el índice de desempeño del cronograma. Hay una fórmula que se aplica. Entonces, el resultado de tanto de valor del SPI, el índice de desempeño del cronograma, nos da como resultado si nosotros estamos adelantados, estamos bien con el proyecto o estamos retrasados, ¿no? Muchas veces cuando eh, sale que está atrasado, muchos proyectos saben que no van a llegar ya a cumplir con los tiempos y el proyecto se cancela, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta este punto. Y valor ganado es si en la ejecución del proyecto nos está dando un resultado positivo o negativo. Hay una fórmula también para esto, pero no vamos a ahondar mucho. Yo les digo que en el examen no viene estas como fórmulas. Hay unas fórmulas que luego se los puedo compartir para tener en cuenta, o inclusive podemos desarrollar, pero en el examen no viene, ¿no? Entonces, por ese lado, pierdan cuidado, pero sí como un conocimiento, sí como saber cómo se calcula, ¿no? Cómo funciona este tipo de fórmulas, sí deben saberlo, ¿ok? Y procesos y cambios que hubiera en el cronograma, siempre hay cambios, ¿no? Siempre hay cambios que nos posponen, nos retrasan o nos adelantan actividades, ¿no? Hay que registrarlos. Fíjense, ve, registrar cambios en el cronograma mediante solicitudes formales, ¿no? Nada es informal, nada es eh, verbal, ¿no? Todo debe ser formal y escrito, ¿no? Y luego evaluar el impacto, ¿no? De esos cambios, ¿no? En el alcance, costo y tiempo, fíjense, ¿no? A ver si este cambio que nos están pidiendo de alguna área funcional, ¿qué tanto me va a impactar? ¿No? Si me impacta en mi tiempo, en mi costo, quizás lo que me están pidiendo sí me afecta, ¿no? Porque tengo que meter más personal, ¿no? Tengo que incluir algún viático de la persona, o sea, es un costo que ya es pérdida ¿no? Para el proyecto. La definición de roles y responsabilidades también, ¿ok? Entonces, este documento es el plan de gestión del cronograma. Ok, luego de elaborar o definir ese documento,
hay que definir las actividades. Fíjense. eh, Definir cuáles van a ser, hacer una lista de las actividades eh, en orden, prioritarias, como una lluvia de ideas, ¿no? Mucho se apoyan con mucho hay que apoyarse con el equipo de trabajo, con las personas. En las reuniones esto hay que definirlo. Eh, Planificarlo gradualmente también, ¿no? O sea, a medida que avanza el proyecto. Y como resultado obtenemos una lista de actividades, ¿no? Atributos de las actividades, hay que ponerlo. Lista de hitos. Hitos quiere decir cuáles van a ser eh, las actividades o tareas más relevantes, ¿no? O sea, eso hay que definirlo. ¿Cuál es el hito? ¿Ok? Y tener claro cuáles van a ser las solicitudes del cambio, si hubiera, ¿no? De las actividades. Luego de definir las actividades, hay que secuenciar las actividades, o sea, enlazarlas, ¿no? ¿Cuál es primero, cuál es segundo, luego, ¿no? O concatenar actividades, ¿ok? Y como salida de esto tenemos el diagrama de red del cronograma del proyecto, ¿ok? Ahora, para secuenciar las actividades vamos a utilizar, ¿no? Algún software de diagramación. ¿Ok? A ver, por aquí tengo un 6.3. A ver si se puede notar. Esto no se maneja mucho en la práctica, en los proyectos, a menos de repente alguien del equipo de acá de la sala sí me lo diga y pueda explicarlo mejor, pero en los proyectos que he participado, no he visto que se manejen, ¿no? la diagramación de actividades, pero sí hay que definirlo, ¿no? Hay que tenerlo claro. Y más que todo porque esto sí viene en el examen PMP, esto sí lo menciona, ¿no? Entonces te vienen casos con la parte de secuenciar actividades. O sea, por eso es importante conocerlo también, ¿no? Como ven acá, ¿cuál es la actividad uno? Del uno seguimos con la actividad 2. En paralelo vamos a continuar con la 3. Fíjense, ¿no? La 3 y la 4 están en paralelo. Básicamente son la secuenciación de actividades, ¿no? ¿Con qué actividad vamos a terminar? Con la actividad número 10. ¿Ok? A eso se refiere con la secuencia de actividades. Concatenar actividades, ¿no? ¿Cuál primero, cuál segundo, cuál va en paralelo, ¿no? ¿Cuál actividad después del otro? ¿Ok? Una vez, es importante secuenciar actividades, o sea, de repente eh, hay actividades que son o tareas que son dependen, ¿no? Hay una dependencia, ¿no? Primero se tiene que terminar cierta tarea para que pueda iniciar el otro, ¿no? Es por eso es importante este mapeo también de actividades, ¿no? ¿Ok? Luego de secuenciar las actividades, nos vamos acá a estimar la duración de las actividades. Hay que estimar la duración de las actividades, básicamente, que es una estimación, ¿no? ¿Cuánto nos va a durar esta actividad? Darle el tiempo, eh, un tiempo estimado, ojo, ¿no? Porque estamos recién acá elaborando el cronograma, ¿no? Realmente mm, no sabemos en la práctica o ya en el campo cuánto va a durar esta actividad, ¿no? O sea, una estimación hay que hacerlo siempre, ¿no? Siempre apoyándonos también con la parte, con el personal que maneja, que domina este tema, ¿no?
de experiencia, ¿no? Una estimación. O apoyarnos con la base de estimaciones también, ¿no? De proyectos anteriores, a ver, eh, cierta tarea, cuánto de tiempo ha tomado, ¿no? Entonces, es una estimación de base para poder saber cuánto va a durar todo el proyecto, ¿no? Y la suma de cada una de las actividades es lo que nos va a decir cuánto va a durar un determinado proyecto. Luego de estimar las duraciones, recién y como punto ya final se desarrolla el cronograma. Fíjense, ¿ve? Seguramente muchos aquí en la sala han desarrollado cronogramas, ¿no? En Project, en Excel, ¿no? O en Word, seguramente que lo han hecho. El PMI no da un modelo, una plantilla, no lo dice, pero sí es importante el desarrollo del cronograma. Por ejemplo, yo por aquí tengo un, un cronograma de proyecto lo hicimos para una entidad pública. Fíjense, ¿no? En la que hemos dado primero la definición de las actividades, importante, esto ya lo hemos tocado, ¿no? ¿Cuál es a esta actividad, por ejemplo, ¿no? A esta actividad, cuál es su ante, antecesor, ¿no? Su precedente, ¿no? Entonces, hay que saber, o sea, si yo digo, ok, la 1.4 no está acá, está en otro documento, le antecede a esta actividad, entonces yo tengo que primero terminar esta actividad, ¿no? La 1.4. Definir claro quién va a ser el responsable de esa actividad, cuánto me va a durar en tiempo, ¿ok? La fecha y la hora de inicio, fíjense, la fecha y la hora de inicio, importante. La fecha y hora fin también es importante, fíjense, ¿no? Ya este es un indicador que se le ha colocado, a ver si está, qué tanto está, o qué tanto de avance tiene, ¿ok? Fíjense, ¿no? Y esto lo hemos hecho en Excel nomás, ¿ves? Sí, pues esto está desarrollado en Excel nomás. En este proyecto he participado, estaba como líder del proyecto. Y por acá tengo algo más interesante, igual quería compartirlo. Este es un cronograma también del proyecto, pero lo más interesante era esto, ¿no? Que teníamos un tablero de control que a medida que se avanzaba, el tablero de control, ¿no? También ya se incrementaba, por ejemplo. Esta actividad, que era del rotulado de los cables de los switches existentes, no tenía nada todavía. Pero si yo le ponía un 20% de avance, fíjense, ¿no? Tenía como indicador que ya estaba un 85% de avance, ¿no? Y esto lo veía el directorio, ¿no? El jefe de unidad, el director, ¿no? Entonces ya sabía que tanto estamos avanzando, ¿no? Porque finalmente al director quiere saber si están terminando o en qué porcentaje están, ¿no? No quiere saber si las actividades ya lo han hecho o no lo han hecho, ¿no? Quiere saber números, ¿no? ¿Ok? No vamos a entrar al desarrollo de un cronograma, porque estoy seguro que ustedes lo manejan mucho mejor, ¿ok? Pero son ejemplos para que lo tengan en cuenta ya cuando manejen proyectos, ¿no? ¿Ok? No sé si con el punto de cronograma hasta aquí hay alguna pregunta, una consulta, o todo está claro, o hay algún punto que no me he explicado muy bien.
Ok, entonces sí estamos claros. Ojo, estamos en el dominio de desempeño de la planificación, ¿ah? Fíjense, la planificación abarca todos estos puntos que estamos tocando. Ya, más que la teoría, que explicarles qué cosas, no sé, conceptos de planificación que vienen, he visto conveniente tocar este punto, ¿no? Como, eh, qué debe tener en cuenta el gestor, el director del proyecto, ¿no? Cuando elabora elabora toda la parte de planificación del proyecto. El otro punto que debe conocer es de costos, ¿no? Eh, en este punto, el director no tiene que ser un experto de costos, pero sí debe conocer la parte de presupuesto, financiamiento, ¿no? Recursos económicos, sí debe saber, ¿ok? Porque en un proyecto siempre entra, ¿no? El dinero, siempre entra la plata, entonces él tiene que saber cuánto va a costar cierto equipamiento, cierta maquinaria, ¿no? O cuál va a ser el costo de un recurso técnico, ¿no? De un miembro del equipo especializado que se necesite, ¿no? Entonces él debe manejar, debe saber, eh, debe estimar esos costos, ¿ok? Entonces, en la parte planificación, primero hay que planificar la gestión de los costos. Fíjense de que estos cuatro documentos nos acompañan siempre, ¿no? Para elaborar la gestión de costos debe apoyarse, ¿no? Debe tener la humildad de poder apoyarse con un juicio de expertos, quiere decir algún experto de la organización que pueda ser un contador, un economista o alguien del área de compras o de logística, ¿no? Para que le resuelva una consulta. Analizar esos datos, obviamente, que tengan como resultado y las reuniones, ¿no? Como salida va a tener el plan de gestión de los costos, que es un documento. A ver, vamos a ver si por aquí lo tengo. Esta es una plantilla para elaborar un plan de gestión de costos, ¿ok? Eh, los puntos más resaltantes de esto es, ¿no? Aparte de los objetivos, introducción, ¿no? Y todo eso, la parte de control de costos, fíjense, lo que hemos mencionado, ¿no? Las herramientas y técnicas, cuál va a ser el valor ganado. Pero aquí en la parte de control de costos, él maneja mucho el índice de rendimiento del costo, ¿no? Fíjense, ¿no? El índice de rendimiento del costo. ¿Qué quiere decir? Así como existe un índice de rendimiento del tiempo, hay un índice de rendimiento del costo. Quiere decir, una vez aplicada la fórmula, como resultado nos da, si es menor a uno o si es mayor a uno, si estamos en pérdida o estamos dentro del costo. Si es menor a uno, estamos en pérdida en el proyecto. Si es mayor a uno, estamos dentro del costo. No es que estemos ganando, no, sino estamos dentro del costo del proyecto que se haya definido, que se ha establecido, ¿no? Que el patrocinador está financiando. ¿Ok? El valor ganado, el valor ganado y gráficos de flujo de caja, ¿no? Ya, estos puntos sí tiene que apoyarse con el, ¿no? La persona que mejor maneja la parte de flujo, ¿no? El contador, no sé, el administrador y todo eso. Pero el director del proyecto tiene que dar ese input, ¿ok? Y revisiones frecuentes, ¿no?
a los costos, ¿no? Tiene que monitorearlos, ¿ok? Luego de hacer la planificación de los costos, el director del proyecto va a hacer la estimación, es lo que decía, ¿no? Él debe conocer y debe saber cuánto va a costar cierta maquinaria que se va a necesitar en el proyecto, cierto recurso especializado o cierto equipo o cierto, no sé, algún recurso más que el proyecto necesite, ¿no? Él, él debe ya conocer de eso, porque antes de que sea director del proyecto, esta persona también ha pasado, ¿no? Por toda la parte ya la parte práctica, la parte operativa. Entonces, con la experiencia de eso, él debe manejar esa estimación de costos. Finalmente, determinar el presupuesto, ¿no? Fíjense acá que para determinar el presupuesto, él ya maneja estos, ¿no? Fíjense, ¿no? Costos agregados, análisis de datos, revisar la información histórica, ¿no? A ver, si es cierto elemento componente, cuánto ha costado eh, anteriormente, si se maneja información en la organización que pueda ayudar, o sea, hay que tenerlo también. Con todo ello, una línea base, solamente una línea base de costos, ¿no? Vas a ver. ¿Ve? Entonces, hasta aquí con todos los costos, ¿no? La parte de estimación, planificación del presupuesto y costos para el manejo de un proyecto. Hasta aquí alguna consulta que hubiera. No sé si ustedes en los proyectos que han participado, han manejado presupuesto, costos. De repente alguien puede comentar, alguien puede hacer alguna consulta o aporte. ¿O quién maneja los costos, ¿no? En los proyectos que han manejado ustedes. Ok. Vamos a tomar unos 10 minutos de receso para continuar con ya la segunda parte, ¿ya? Estamos ahorita, Ok, es gracias. 8:04 y creo que 8:14 estamos de regreso, por favor. Un receso de 10 minutos. Ok, gracias. Ok, gracias.